Hola, muy buenos días. A nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, les doy la más cordial bienvenida esta mañana a esta transmisión en vivo, en la que dentro de unos momentos más el doctor Francisco Marmolejo nos estará impartiendo la conferencia Repensando la Educación Superior en la Nueva Normalidad, Perspectivas Globales y sus implicaciones para la UADY. Agradezco a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos a través de las redes sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán, en especial a los directivos, al personal académico, y un agradecimiento muy especial al rector de nuestra máxima casa de estudios que nos acompaña también esta mañana en esta transmisión, y a quien cedo en este momento la palabra para que nos dé el mensaje formal de bienvenida y nos haga el favor también de leernos la semblanza del doctor Marmolejo. Semblanza del doctor Marmolejo. Muchas gracias, María José. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por conectarse a esta conferencia que consideramos que es una conferencia muy importante y que tiene que ver con ese repensar la educación superior ante una nueva normalidad. Y en ese sentido, pues la visión tiene que ser cuáles son las perspectivas globales y qué implicaciones puede tener o tiene para la Universidad Autónoma de Yucatán. A toda la comunidad de la Universidad Autónoma de Yucatán que estén conectados. Por supuesto, a nuestro conferencista, el doctor Francisco Marmolejo, verdaderamente su experiencia, su conocimiento, sus sugerencias en la mesa de la comunidad universitaria, no solamente en este caso de la UADY, sino a nivel mundial. Si me permiten, voy a leer una semblanza breve del doctor Marmolejo. Él es asesor de educación de la Fundación Qatar para la Educación, Salud y Desarrollo Comunitario. En su calidad de asesor de la Fundación Qatar, aporta perspectivas estratégicas para el logro de la misión del ecosistema de educación e innovación de la misma. Del 2012 al 2020, colaboró como especialista líder de educación superior del Banco Mundial, habiendo fungido como coordinador global de educación superior 2018, así como especialista líder de educación para la India y el sureste asiático con sede en Delhi, India, entre 2016 y 2020. Fundó y dirigió entre 1995 y 2012 el Consorcio de Cooperación de la Educación Superior de América del Norte, CONAEC, una red de más de 160 universidades, principalmente en Canadá, Estados Unidos y México. Esta es una semblanza sintética, por supuesto, del doctor Francisco Marmolejo. Bienvenido, doctor Francisco Marmolejo, y muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, señor rector, por la y por la oportunidad de compartir con la comunidad de la Universidad Autónoma de Yucatán algunas ideas y perspectivas y observaciones que he tenido el privilegio de registrar en este periplo, conociendo los sistemas de educación superior del mundo y reflexionando sobre lo extraordinario de esta pandemia que ahora nos está afectando en prácticamente todas las actividades del quehacer de las instituciones de educación superior a nivel global y por supuesto que también de las sociedades en su conjunto. La Universidad Autónoma de Yucatán es una universidad para la que yo tengo un gran aprecio. Es una institución que me parece que es un referente muy importante de la educación superior de México ante América Latina. Y además he tenido el privilegio de conversar con el rector Williams en ocasiones periódicas
en diversos foros, tanto en México como en la región, y conocer de las interesantes iniciativas que han estado llevando a cabo bajo su liderazgo en la universidad, precisamente con esta idea de ajustarse de la mejor manera y de una manera innovadora y disruptiva a un verdadero contexto de cambio. Así que encantado de poder conversar esta mañana con la comunidad universitaria. Ya es de noche por acá en Qatar, y bueno, tratando de con ello contribuir a la reflexión que ustedes están teniendo sobre cómo tenemos que, tendríamos, interpretar todo esto que pasa alrededor de nosotros y de qué manera nos abre también oportunidades para un rediseño de la educación superior de nuestras universidades en los próximos años. Así que me voy a permitir compartir una presentación. Déjenme nada más asegurarme que esto funcione. Les agradezco que me indiquen, por favor, si aparece en su pantalla, si aparece la pantalla completa. ¿Sí? La pantalla completa, ¿sí es? Muy bien. Perfecto, bueno, pues entonces el tema que me pidieron desarrollar era precisamente este tema de repensar la educación superior en la nueva normalidad y cómo tratar de conectar las perspectivas de lo que está pasando en el mundo con las implicaciones que esto puede tener para la Universidad Autónoma de Yucatán. Y bueno, pues obviamente que para poder hacer este ejercicio con ustedes, vamos a tener que especular un poco. Vamos a tener que pensar en el futuro, aunque como decía Einstein, igual y no sirve de gran cosa porque pues como de todas maneras sucederá, igual y pudiera resultar un ejercicio fútil, pero espero que no. Espero que esta reflexión contribuya a que juntos pensemos precisamente qué está para nosotros en el futuro y qué tanto podemos controlar de este futuro para una redefinición de nuestras instituciones de educación superior. Pensar en el futuro también forzosamente nos obliga no nada más a caminar hacia adelante, soñar hacia adelante, sino también nos obliga, en cierto sentido, a regresar al pasado, a ver dónde estábamos antes, para precisamente saber dónde estamos hoy y finalmente poder definir hacia dónde vamos. ¿Qué es de lo qué hicimos o dejamos de hacer en el pasado que explica que hoy estemos donde estamos? ¿Dónde estaba la Universidad Autónoma de Yucatán, entonces Universidad de Yucatán, por ejemplo, en 1976? ¿Qué tipo de institución era? ¿Qué tipo de presiones, qué tipo de dinámicas tenía frente a sí? ¿Qué cosas sucedieron en la historia de la universidad que hoy la ubican como la importante universidad que es para la península, para México y para la región de América Latina? ¿Qué oportunidades se perdieron también que no se capitalizaron oportunamente y que tal vez hoy habrían puesto a la universidad todavía en un estadio completamente diferente? Y obviamente estos ejercicios pues representan, insisto, mucha especulación y también representan inclusive muchos análisis de cosas que no podemos anticipar. Es por eso que a mí me gusta utilizar esta analogía de la película de Back to the Future, el regreso al futuro, porque es estar viajando entre hoy, mañana, ayer, para tratar más o menos de ubicarnos hacia dónde vamos a caminar. Y esto pasa en la universidad y pasa en nuestras vidas propias. Yo siempre trato de asociarlo con la vida personal porque digo, era yo en 1976 como estudiante de la preparatoria. Y bueno, hoy, unos años después, y naturalmente que sería muy difícil saber dónde estaré en el futuro, pero afortunadamente por ahí encontré un día una app que me permite extrapolarme para el futuro, si es que voy a estar, y entonces ahí me tomó esta fotografía del futuro, que por cierto mi esposa siempre bromea diciendo que la fotografía del futuro cada vez es más cercana a la fotografía del presente. Y hablar pues de esta dimensión del tiempo también implica ser conscientes de que el espectro de análisis que podemos hacer es relativamente pequeño. Por más que queramos, nuestra capacidad de intervención, nuestra capacidad de acción también tiene un impacto relativamente corto. Y entonces este concepto del tiempo lo tenemos que, en cierto sentido, relativizar y dimensionar
en su justa capacidad. Hablando del tiempo, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, puedan pensar, hablando por ejemplo, la historia de la Tierra, si la pusiéramos en un espectro de 24 horas, trataría yo de preguntarles si en estas 24 horas que ha sido la historia del planeta, digamos, ¿cuánto tiempo hemos estado los seres humanos? Y bueno, resulta que los seres humanos no hemos estado ni un segundo de esas 24 horas de historia del planeta. Así que nuestro impacto, por supuesto que también es relativamente corto si lo vemos en esta dimensión grande del tiempo. El punto es que la invitación que yo les hago a ustedes en esta reflexión matutina es a que pensemos fuera de lo convencional, a que pensemos fuera de estas, diríamos, restricciones y convenciones que nos impone el prestigio, la tradición, que nos imponen las normas, las maneras de hacer las cosas, y que tratemos en esta circunstancia de pensar más allá de lo convencional. ¿Quién nos dijo, por ejemplo, que el norte está en el norte y que el sur está en el sur? Todo depende desde dónde estemos viendo el mundo. El mundo no era, diríamos, el norte arriba, perdón, disculpen ustedes, o el sur abajo, como lo solemos mentalmente nosotros, diríamos, describir. Todo es relativo al final de cuentas, depende de dónde estemos para ver la realidad, es que podremos precisamente ver esa realidad de una manera diferente. Todo es relativo. Aquí está Doha, en Qatar, aquí está también Mérida, Yucatán. No hay grandes diferencias si lo vemos en la dimensión mucho más allá de lo que representa nuestro espacio relativamente cercano de tiempo y espacio. Así que hace muchos años yo leía una revista de gran rigor científico que se llama Selecciones, y en esta revista encontré una cita citable que se quedó grabada en mi mente desde entonces. Cuando pienso en el futuro, me asusta el presente. Y yo creo que hoy el mundo vive una circunstancia tan extraordinaria, tan inédita, tan impensada, que realmente al pensar en el futuro nos entra la enorme incertidumbre de hacia dónde iremos. ¿Qué es lo que nos depara a nosotros el futuro? ¿Qué tanta capacidad tenemos o no de controlar las variables que nos permitan minimizar el riesgo de la incertidumbre? Y esto se aplica a nuestras vidas, a nuestros trabajos, y por supuesto que también se aplica al trabajo y a la operación de las instituciones de educación superior. De hecho, vayamos un poquito más allá de las instituciones de educación superior. Reconozcamos que antes de la pandemia, el escenario global ya de suyo era un escenario bastante complejo. Era un escenario en donde veíamos y seguimos viendo un exacerbamiento de posiciones ideológicas de las personas que, diríamos, vivimos en sociedades en donde tenemos desencuentros grandes y en donde estos desencuentros son capitalizados por aquellos a los que les gusta precisamente tomar ventaja de estos desencantos y de esta desconfianza y de este enojo que las sociedades y esta frustración que las sociedades tienen con respecto a lo que está pasando alrededor de ellos. Hemos visto, por ejemplo, en el ámbito global, digamos, un enfrentamiento y una tensión entre lo que es nacional y lo que es global, entre lo que es nacional y lo que es internacional, entre lo que es doméstico y lo que es, diríamos, fuera de nuestra convención. También, por supuesto, que hemos visto un interesantísimo proceso de democratización de la información en el mundo, gracias a las tecnologías digitales, pero esto también nos ha llevado a excesos que antes nunca habíamos pensado, como es el hecho de que hoy fácilmente se pueden al mismo tiempo generar artículos científicos prácticamente completos solamente por una, diríamos, con la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo se pueden crear nociones erróneas del mundo a través de las famosas fake news. Entonces, es parte de esta realidad compleja que hoy vivimos, y a esto le agregamos otro hecho, y es el hecho de que a nivel global, y México no es la excepción, estamos experimentando una crisis de credibilidad de nuestras instituciones, de estas instituciones que han sido parte del entramado social que formaba parte de nuestra manera de vivir y ser y convivir. Hoy en día se cuestiona
diríamos, qué tan válidas son los gobiernos, los partidos políticos, las iglesias, los grupos empresariales, y sería inocente no pensar que también hay cuestionamientos, algunos legítimos y otros no, respecto a las instituciones de educación y respecto a las instituciones de educación superior. Es en ese escenario complejo en donde, por supuesto, que ha habido esta pandemia, y es precisamente antes de la pandemia teníamos cierta normalidad que ya de suyo tenía una buena cantidad de problemas y de déficits. De tal suerte que hoy pensar en lo que va a pasar después de la pandemia, yo creo que sería muy inocente y sería muy poco, diríamos, responsable pensar que regresar a la normalidad de antes tiene que ser lo que pase después de la pandemia. Más bien la invitación es a que aprovechemos esta circunstancia y esta crisis para tratar de ver de qué manera esta nueva normalidad que vivamos sea una normalidad en donde hayamos logrado resolver algunos de estos déficits a los que yo me refería y en donde tengamos esta reinvención de nuestras instituciones y específicamente de nuestras universidades. El mundo es crecientemente complejo y va a seguir siendo más complejo después de la pandemia. Es un mundo cada vez más global y competitivo, cada vez más estará basado en la tecnología. Es un mundo que cada vez va a estar cambiando mucho más rápido de lo que hoy nos imaginamos y, por supuesto, la gran ventaja para nosotros que trabajamos en la educación es que la nuestra es una economía global cada vez más basada en el conocimiento. El conocimiento, la educación, la información son un elemento fundamental de esta redefinición de futuros del mundo. La nuestra es una economía que cada vez más se ha globalizado. Yo siempre trato de decir que esta globalización se puede calcular con métodos econométricos, pero una manera que se me hace más práctica de presentarlo es con una botella de salsa mexicana. ¿Por qué? Porque esta botella no tendría nada de extraño, pero si yo les dijera que fue hecha en Holanda, ustedes me dirían, ¿cómo? Salsa mexicana hecha en Holanda. Y si les dijera que está hecha con ingredientes de Marruecos, aún más. Y que es distribuida por una compañía de China y que se vende en Nueva Delhi, entonces ustedes me dirán, ah, caray, creo que sí estamos hablando de un mundo extrañamente globalizado, no nada más en términos de bienes y servicios, sino inclusive hasta de tendencias y sabores. Hoy que vivo yo en Qatar, debo decirles que la gran nostalgia de la comida mexicana y la comida yucateca, por ejemplo, la tiene uno que siempre emular con variantes interesantes, porque al final de cuentas no cuenta uno precisamente con todos esos ingredientes. Es cada vez más global nuestra economía, que hasta los sabores se globalizan, pero curiosamente los olores todavía no. Así que bueno, hablar de esta nueva economía también es hablar del factor más importante que tendremos en nuestra sociedad del futuro y que lo tenemos ya, que es el factor ser humano, el factor gente, el factor recurso humano, el capital humano de nuestros países. Ya no podemos pensar que el tamaño de un país es en función de cuántos kilómetros cuadrados tiene, sino de cuánto capital humano tiene precisamente en ese espacio. Díganmelo a mí nuevamente, que vivo en un país que tiene el tamaño equivalente al estado de Querétaro y que tiene el ingreso per cápita más alto del mundo, en donde viven 3 millones de personas, de los cuales el 80% somos extranjeros y solamente el 20% somos nacionales, son nacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día esta dimensión histórica, convencional, de que el tamaño de país era tamaño en función de territorio, cada vez resulta más cuestionada. Miren, por ejemplo, en el caso canadiense está el nuevo territorio de Nunavut. Y Nunavut, ustedes lo pueden ver ahí en el mapa, ¿qué tendría de extraordinario? Bueno, tiene una superficie equivalente a la de México. Imagínense que ustedes se trasladan a todo México hacia el norte de Canadá y la superficie es prácticamente la misma. Pero a diferencia de México, solamente tiene los habitantes equivalentes al pueblo en donde yo nací, Ojuelos, Jalisco. Entonces, díganme si no, más que el factor tierra, más que el factor espacio, el más importante de los factores para la diferenciación económica entre los países y regiones y ciudades, si no es precisamente el factor humano.
Y es ahí en donde incide precisamente esta importancia de la educación. En la educación superior, afortunadamente, debido a ello, hay buenas noticias. ¿Cuáles son estas buenas noticias? Bueno, pues que es un escenario, es una tierra fértil, diríamos, para más y mejor educación superior. El mundo necesita más que nunca la educación superior. El gran reto es que tenemos no nada más que convencernos nosotros de eso, tenemos que convencer al resto de la sociedad acerca del hecho de que es muy importante la educación superior para el futuro. Y tenemos que convencer también a aquellos que consideran que hay otras prioridades. Estoy convencidísimo de que aquellos países que le apuesten a la educación superior en este escenario pospandémico serán los países que logren precisamente hacer esta significativa diferenciación de futuro. La noticia no tan buena es que a pesar del hecho de que hay trabajo para rato en la educación superior, porque seguirá siendo una prioridad social y económica de gran importancia, la noticia no tan buena es que la verdad, el grado de incertidumbre que tenemos hoy respecto a lo que pueda pasar en el mundo es bastante alto. En realidad no sabemos cuál va a ser el impacto de esto que está pasando alrededor de nosotros que tendrá en la educación superior. Y la verdad es que en ocasiones tal parece que eso no le importa mucho a la gente. Por eso yo alabo mucho el esfuerzo que en la Universidad Autónoma de Yucatán están teniendo precisamente para, aprovechando esta coyuntura, repensar hacia dónde se tienen que ir. Atreverse a destruir muchos de los edificios de ese constructo que hemos creado que se llama universidad y atreverse a reconstruirla con nuevos elementos, diríamos, que le permitan ser más flexible para el futuro. El grado de incertidumbre que tiene y tendrá el mundo en los próximos años va a ser muy fuerte, muy alto. Y si no estamos dispuestos a sacudir este edificio y si no estamos dispuestos a tener la suficiente agilidad para adaptarnos a condiciones cambiantes del entorno, difícilmente podremos seguir siendo tan relevantes como pudiéramos ser hasta el día de hoy. Y esto no es algo nuevo. Ya desde hace muchos años ha habido voces que nos están diciendo que algo tiene que cambiar en la educación superior. Por ejemplo, en 1997, Peter Drucker decía que las instituciones de educación superior no sobrevivirían, que las universidades como se estaban concibiendo ya no tendrían gran sentido en el futuro. Y ustedes me podrán decir, si una universidad hace enormes esfuerzos de inversión en infraestructura, bueno, por lo pronto hoy tenemos el caso de que durante ya casi 8 meses, esa infraestructura prácticamente no se está utilizando y hemos tenido que seguir operando de otra manera. Así que, ¿habrá sido una exageración la de Peter Drucker o realmente nos estaba indicando que algo tal vez probablemente necesitaba cambiar? Hay temas que ya veníamos arrastrando en la educación superior que hoy son más visibles y que los tenemos que atender. Yo simplemente me refiero a algunos de ellos: equidad en el acceso, relevancia, gobernanza, innovación, internacionalización y financiamiento. Son algunos de los tantos temas en donde ya traíamos una agenda complicada. Muchas veces nuestras universidades han estado operando en el pasado con esta idea de a lo que yo refiero como el ideal de transitar del triángulo vicioso al triángulo virtuoso. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que nuestro ideal debe ser pensar, soñar que podemos tener un sistema de educación superior en donde haya más equidad en el acceso a la educación superior, donde las oportunidades para el estudio de la educación superior tengan precisamente esta característica de la equidad en el acceso, de la equidad de las oportunidades. Otro es que tenemos que hacer esfuerzos para que los estudiantes que llegan se queden, porque muchos se van, y eso es una gran sangría para la sociedad y la economía. Tenemos que asegurar que los estudiantes aprendan algo que sirva, y también tenemos que asegurar que una vez que terminan se vayan y rápido, a tiempo. Y para todo ello tenemos que generar evidencia. No podemos basar nuestro planteamiento, nuestro análisis y nuestras decisiones estrictamente en anécdotas y en retórica. Tenemos que basarlos en evidencia, y ese es el gran
aporte o la gran apuesta que podemos hacer en esta nueva universidad, que transitemos del triángulo vicioso, donde tenemos huecos grandes o sangrías grandes en este triángulo que yo les muestro a ustedes, al triángulo virtuoso, donde hagamos que esa maquinaria del acceso, retención, relevancia, titulación, funcione adecuadamente y que tengamos la evidencia de que efectivamente está funcionando adecuadamente. Por ejemplo, en el tema de acceso con equidad, ¿dónde vemos que ha habido estos grandes, todavía lamentables desafíos para México? Bueno, ustedes saben que a nivel global, afortunadamente, cada vez más estudiantes están en la educación superior, pero ustedes pueden observar aquí en esta gráfica que la gráfica no es tan pareja. Tienen ustedes el caso de países de altos ingresos comparado con el países de bajos ingresos y la brecha es brutal. Y la brecha es verdaderamente desafiante y preocupante. ¿Dónde creen que se encuentra México en esta gráfica? ¿En la línea verde o en la línea azul? Pues no está en ninguna de las dos, pero lamentablemente está más cerca de la línea azul que de la línea verde. Porque en México seguimos siendo todavía muy pocos los que hemos tenido el privilegio de la educación superior. Si ustedes comparan las cifras de acceso a la educación superior en México con respecto a estándares internacionales que les acabo de mostrar ahora, estamos hablando de un desafío verdaderamente grande. Les menciono dos casos muy similares, Corea del Sur y México. ¿Por qué son similares? Porque en 1950 ambos países tenían la misma tasa de acceso a la educación superior. O sea, eran muy poquitos, menos del 3% de los estudiantes, digamos, del corte de edad que tenían acceso a la educación superior. México ciertamente ha hecho un esfuerzo significativo. Al pasar del 3% al 30 y tantos %, es un avance significativo. Pero aún así, ustedes lo pueden ver aquí, todavía esto quiere decir que 7 de cada 10 muchachos en edad de ir a la educación superior no están yendo. Para ellos, la opción que representa la educación superior como gran apuesta a la movilidad intergeneracional, social y económica, simple y sencillamente no existe. Y más aún, si nos comparamos en este caso, por ejemplo, con la situación de Corea, que tenía la misma tasa de acceso a la educación superior que México en 1950, algo pasó que en Corea sí lograron dar el brinco del 3% al 80%, mientras que México se quedó atorado en el 30%. Todo es relativo. Hemos logrado grandes cosas en México, pero todo es relativo. ¿En comparación con quién? Y en comparación con qué oportunidades. Y este es un fenómeno de realmente toda la región de América Latina. Ustedes pueden ver en esta gráfica el porcentaje de personas en edad de trabajar, población económicamente activa, que tienen estudios de educación superior. Esta es la gráfica correspondiente a los 90s, a los 2000s, a los 2012, que es la cifra más reciente de esta gráfica, y ustedes pueden ver aquí que ha habido también, insisto, un avance importante en México, pero ha habido otros países que se nos fueron arriba. El caso de Chile, por ejemplo, el caso de Argentina, el caso de Panamá, Perú, el caso incluso de Venezuela. Son casos de países en donde la tasa de acceso a la educación superior es mucho más alta que la tasa mexicana. Y luego, en el caso mexicano, ustedes lo saben, tenemos muchos Méxicos, no es nada más un México. En esta gráfica ustedes pueden ver el acceso a la educación superior por quintil de ingreso, por decil de ingreso. Y pueden ver ustedes que en México avanzamos del 2 al 6% en el decil más bajo, en tanto que en el decil más alto nos fuimos del 64 al 89. En otras palabras, el decil más alto de la población es Corea, el decil más bajo de la población es Malawi, que son los países que tienen la más baja tasa y más alta tasa de acceso a la educación superior. Son muchos Méxicos. Por eso es la importancia de la equidad en el acceso. No es nada más abrir la llave, sino es asegurarnos que al abrir la llave aquellos que están más poco privilegiados tengan las oportunidades y creemos las oportunidades para que esto suceda. Y obviamente la solución no es sencilla, porque podríamos decir, pues vamos a seguir creciendo inercialmente. ¿Sí? No podemos hacer nada porque además no hay recursos, simplemente vamos a aumentar un 1%, 2%, 3% de un año a otro.
¿Qué acaso no estaremos condenando nuestro futuro con eso? Alguien podrá decir, hagamos lo que hicieron en Venezuela. Dramáticamente, por decreto, decidieron que las universidades que antes tenían 20,000 estudiantes, ahora debieran aceptar 100,000 estudiantes. Bueno, ¿esto es factible realmente? ¿Y quién va a pagar por eso? ¿Qué pasa con la calidad de estas enseñanzas? Habrá otros que digan, bueno, lo que vamos a hacer es diversificar nuestros sistemas de educación superior. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a ceder, sobre todo desde las universidades tradicionales, las que han tenido hasta ahora, diríamos, el imperio de la educación superior? Y entonces la diversificación se complica por esto. Y también tenemos la opción de hacer más eficiente el sistema, de hacer este triángulo que hoy es vicioso en un triángulo virtuoso. Y esto implica, entre otras cosas, ver, primero, si los estudiantes llegan, se quedan y se van, y segundo, si el instrumento que tenemos para enseñarles, que se llama carga académica, está correcto o no. Y es parte del planteamiento que yo quisiera hacerles en esta mañana. Piensen ustedes en lo siguiente. México sigue siendo un país joven y en un mundo que cada vez se hace más viejo. Pero esta juventud mexicana es una juventud que está empezando a esfumarse. En el caso de América Latina, igualmente. El número de jóvenes en América Latina y en México ya desde hace 6 años ha empezado a declinar. Ya el número de niños que están en edad de posteriormente ir a la educación superior se va haciendo cada vez más pequeñito. No es mucho la tendencia, pero está empezando cada vez de manera más visible. Así que este país joven que se llama México sigue teniendo un gran activo que se llama juventud. Pero este activo no nos sirve de nada si al final de cuentas nuestros jóvenes no están teniendo esta oportunidad de la educación superior. Los famosos ninis, que es un problema de América Latina, es un problema específico de México. Y hoy está exacerbado, además, por los ninis, porque además no nada más tenemos el caso de jóvenes que no pueden estudiar ni trabajar, sino que ahora también tenemos desempleados adultos que tampoco estudian, tampoco trabajan y para acabarla de amolar tampoco son jóvenes ya. Así que la educación superior ciertamente sigue siendo el gran promotor de transición intergeneracional hacia la alza. Pero si no resolvemos estos problemas que yo mencionaba de la inequidad en el acceso a la educación superior, la verdad es que no nos convertimos en educación superior como promotora de la igualdad, sino lo contrario, como factor contribuyente de la inequidad. Y este es un problema en todo el mundo. México no es la excepción. Entonces, tenemos que hacer esfuerzos para, insisto, brindar más equidad de oportunidades en el acceso a la educación superior. El segundo tema es el de la retención, porque no es suficiente que los estudiantes llegan. Si la entrada a la universidad es una puerta revolvente o giratoria, pues una gran cantidad de esos muchachos que entren, así como entran, se van a salir. Díganme si no tenemos en nuestras universidades la tradición en nuestras facultades del profesor o profesora que ya se hizo famoso o famosa porque precisamente se convierte en el gran filtro para que se vayan aquellos que entraron pero que no merecen quedarse. Y que entonces, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en la Universidad de San Luis Potosí, en la escuela de medicina, eran los cursos de anatomía, me acuerdo. En la escuela de derecho eran los cursos de derecho, no sé si romano o algún derecho, en donde ya había cierta fama de que estos eran los filtros extraoficiales para deshacerse de aquello que no queremos en nuestra universidad porque no es de calidad. Entonces, la deserción estudiantil, más que un problema, es un síntoma. Es un síntoma de estos déficits que ya sabemos que existen acumulados. ¿Y saben ustedes qué? Ahora que tenemos la crisis del coronavirus, esos sectores más desfavorecidos ya en la universidad son los que más fácilmente pueden romperse, son los que más fácilmente pueden desertar. ¿Y a qué me refiero? Estudiantes de bajos ingresos, estudiantes que tienen poca preparación académica, estudiantes que están en programas no selectivos y también estudiantes que están en programas de ciclo corto. Ahí es donde es más vulnerable hoy el gran desafío que tenemos en la retención de la educación superior. Y luego a eso agreguémosle, ya que seguimos en esta línea del ingreso, de la retención,
agreguemos el problema de la graduación. Muchos se quedan en el camino y además muchos no se terminan a tiempo. Ustedes pueden ver aquí en esta gráfica que poco más del 30% de quienes alguna vez iniciaron estudios universitarios en México, al llegar al rango de edad de 25 a 29 años, o bien se habían dado de baja, o bien seguían estudiando aún, o bien eran pasantes, lo cual quiere decir que el mismo sistema, que de alguna manera les reconoció que ya habían adquirido ciertas competencias y que ya habían, por supuesto, aprobado los cursos que integran la carga curricular de esa universidad, de manera paradójica y contradictoria, la misma universidad ahora les está impidiendo la salida, entre otras cosas porque hay trabas adicionales que tienen que ver, en este caso, por ejemplo, con los mecanismos de titulación, que en muchas de las ocasiones, lejos de ayudar, precisamente se convierten en una traba y dejan a una gran cantidad de personas en el limbo. Siempre yo recuerdo a alguien que decía, si una universidad no está dejando egresar a una persona, por ejemplo, porque no tiene su tesis, pues la que realmente estaría siendo reprobada es la misma universidad, porque quiere decir que no le brindó la educación adecuada a esa persona para que pudiese ya egresar de la institución. Y además esto tiene un gran costo, dependiendo del país. Pero si, por ejemplo, es un país en donde los estudiantes son los que tienen que pagar su colegiatura, pues naturalmente que eso le cuesta a la familia. Pero si este es un país en donde el pago de los subsidios es el que paga, o los subsidios son los que pagan la educación superior, pues este es un costo para el país. Vean ustedes el caso de Chile, en donde en promedio los estudiantes se tienen que quedar 2 años más para poderse titular, precisamente por toda esta gran cantidad de trabas que se han creado. Así que yo quisiera preguntarles, ¿de verdad no existe margen para el cambio? ¿Que no hay maneras creativas para que podamos precisamente atrevernos a destruir o a replantear algunos de esos constructos que hemos creado, algunos de estos supuestos que hemos establecido respecto a lo que es bueno y malo en la educación superior? No sé cuál sea el caso de la Universidad de Yucatán, pero si en la Universidad de Yucatán tienen una tasa de titulación bastante eficiente, olvídense, no les estoy diciendo nada relevante. Pero si tienen este problema, yo los invitaría a que pensaran en maneras creativas, desenfadadas, yo diría, y un poquito humildes, yo diría, para tratar de atender este problema. En términos de la gobernanza, ya lo sabemos, la educación superior no es nada sencilla. Decía por ahí alguna vez un amigo que eran, diríamos, las instituciones de educación superior o bien transitan de ser anarquías organizadas, o también por ahí decían, tienen el síndrome del administrador del cementerio, que tienen las autoridades muchas personas debajo de ellos, pero pues como cada persona es lo suficientemente independiente, nadie les hace caso a ellos. Entonces, hay desafíos importantes con la gobernanza de la educación superior. Hay una complejidad, hay contradicciones en nuestros marcos regulatorios en los ámbitos nacionales e institucionales, y por supuesto que también todas las presiones que hoy tienen las instituciones de educación superior, al final de cuentas, se reflejan en la gobernanza. Los modelos de gobernanza que hemos adoptado históricamente en la educación superior en América Latina, hoy en día tienen, por supuesto, margen importante para el mejoramiento. Y luego, en términos de diversificación institucional, pues obviamente que nuestros países sufren lo que yo refiero como el síndrome MDM, que es más de lo mismo. En México, por ejemplo, hace algunos años se creó con bombo y platillo el sistema de universidades tecnológicas. ¿Qué ha pasado en el transcurso de los años? Pues que las universidades tecnológicas más o menos ahora se han convertido en una universidad convencional. Ya ofrecen grados de licenciatura, ya están haciendo investigación, o sea, ya realmente lo de tecnológico ya se convirtió en algo relativamente simbólico. Y así nos podemos ir a todos los demás casos de universidades, inclusive hasta las rimbombantes universidades que el gobierno actual está creando. Al final de cuentas, debo decirles que tarde o temprano se van a ver a sí mismas como universidades que tengan que dedicarse a hacer lo que se entiende que tiene que hacer una universidad. Entonces, esta falta de diversificación institucional genera significativos problemas en un sistema que por eso
a mí me gusta referirlo no como el sistema de educación superior, sino como el sistema de educación terciaria, porque es un sistema que es mucho más complejo, que no es nada más de universidades, sino de otro tipo de instituciones de educación. En términos de calidad y relevancia, diríamos, vale la pena que nos cuestionemos qué están aprendiendo los estudiantes. Y esto me parece que es importante porque yo sé que ustedes están inmersos en una reflexión acerca de cuáles deben ser las habilidades que deban tener aquellos que terminan o aquellos que transitan por nuestras instituciones de educación superior. Sabemos que hay un problema en la llegada a la educación superior. No todos los sistemas están preparando adecuadamente a los jóvenes. De hecho, en México, de acuerdo con la prueba de PISA, técnicamente hablando, casi el 40% de los muchachos que están en la preparatoria en el último año son analfabetas funcionales. O sea, saben leer, pero no procesan, no entienden qué es lo que están leyendo. Consecuentemente, pues simplemente están repitiendo lo que están leyendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué están aprendiendo los estudiantes? Y más aún yo diría, el aprendizaje está sucediendo por lo que les enseñamos, a pesar de lo que les enseñamos o independientemente de lo que les enseñamos. Muchas veces no sabemos. Miren, yo les cuento un caso de un estudio en el que estuve involucrado cuando estaba en el banco, en donde lo que hicimos fue comparar cuánto aprenden los estudiantes en 3 países, India, Rusia y, y China. El supuesto que tenemos en la educación superior es que los estudiantes llegan a la universidad sabiendo poco y que terminan sabiendo mucho, ¿no? Si no sabían matemáticas, ya saben matemáticas. Entonces hay un valor agregado en la educación superior, ¿cierto? Bueno, hicimos el estudio, un estudio muy sencillo, con la Universidad de Stanford. Simplemente fue medir las competencias de los estudiantes, por ejemplo, en este caso en matemáticas, al inicio de la carrera y 2 años después de haber iniciado la carrera. Vean la sorpresa, el caso de China. El caso de la India y de Rusia más o menos se comportó, diríamos, de manera convencional. Sabían poco y aprendieron algo. En el caso de China, se va uno de espaldas porque los estudiantes sabían más, mucho más, pero en el transcurso de los años, lejos de aprender más, dejaron de aprender, incluso desaprendieron cosas en el caso particular de las matemáticas. Entonces, tenemos que desarrollar instrumentos que nos permitan medir cuáles son los valores agregados que están adquiriendo nuestros estudiantes en el aprendizaje. Y la estructura curricular de nuestras universidades en México se caracteriza por tener estos elementos. Ojalá no sea el caso de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ustedes vayan haciéndole ahí el check mark, la palomita. ¿El sistema curricular de la Universidad de Yucatán es rígido? ¿Sí o no? ¿Tiene una excesiva carga académica? ¿Sí o no? Para que ustedes den una idea, las universidades mexicanas enseñan aproximadamente un 30% más de horas clase y cursos, por supuesto, que las universidades de Estados Unidos y Canadá en la carrera, en las licenciaturas, y casi un 40% más que las carreras universitarias europeas. Y si hacemos una revisión de cursos y de curricular en nuestras universidades, jamás pensamos en quitar un solo contenido académico. Siempre estamos pensando en qué agregamos. Y lo que está ahí, pues ya lo dejamos porque no hay que moverlo, ¿no? Entonces, ¿tiene la Universidad de Yucatán una excesiva carga académica, sí o no? Ustedes tienen la respuesta. ¿Se enfoca su educación en contenidos más que en procesos? Ustedes tienen la respuesta. ¿Es una carga académica secuencial? Primero es matemáticas 1 y luego es matemáticas 2. ¿Sí o no? ¿Es endogámica la educación? ¿Tienen lateralidad? Sus estudiantes, al adquirir ciertos conocimientos, pueden salir a medias, diríamos, en término medio, con algún grado intermedio. ¿Reconocen ustedes las competencias de los estudiantes que han adquirido ciertos conocimientos parciales? ¿Sus estudiantes pueden tomar cursos de otras facultades? ¿Pueden tomar cursos de otras carreras universitarias que aparentemente no tienen nada que ver con su carrera universitaria? Estas son preguntas que me parece que es importante que ustedes se cuestionen y que ustedes traten de responder. Miren, yo les cuento una anécdota muy personal. Tengo 3 hijos. El mayor decidió estudiar matemáticas y neurobiología. El segundo estudió
estudios internacionales y después terminó con la carrera de geología. Y el tercero estuvo estudiando en temas de lingüística y música y además terminó con la carrera de biología. ¿Qué tienen que ver esas tres cosas entre sí? Absolutamente nada. Pero el sistema les permitió que pudiesen adquirir habilidades de diversas cosas, aparentemente que no tienen ningún sentido, pero que eran su propio portafolio de aprendizaje para el cual ellos buscaban estarse equipando. ¿Tendrían éxito o no? Eso la vida los dirá. Pero que de alguna manera el sistema educativo, su universidad les permitió, diríamos, armar su propio portafolio. Eso, por supuesto, que es algo, lamentablemente, las universidades mexicanas difícilmente se atreven a pensar en esto. En términos de calidad, otro desafío que tenemos es el hecho de que ciertamente ha habido importantes avances en el asunto de aseguramiento de la calidad, pero hemos caído en una especie de enfermedad en América Latina que se llama acreditacionitis. Es como una marea donde todo el mundo quiere tener sus programas acreditados, ya sea por la COPAES y las comisiones de no sé cuánto y los CIES y no sé cuánta cosa. Y a veces, se los digo con toda honestidad, vale la pena preguntarse si el interés es tener la acreditación o mejorar la calidad. Si el interés es diferenciarnos de otros que no tienen la estrellita de la acreditación, o en ocasiones si asumimos que la calidad quiere decir selectividad. O sea, la calidad quiere decir deshazte de lo que no sirve y quédate exclusivamente con los estudiantes que son buenos, porque esos son los que nos van a dar la calidad. Estos son, diríamos, supuestos y son nuevamente edificios que le hemos construido a la educación superior que me parece que es importante atreverse a cuestionarlos. El síndrome de la acreditacionitis hoy en México además y en América Latina se ha exacerbado con una nueva pandemia que se llama la pandemia de los rankings, donde ahora todo el mundo además quiere tener rankings cuando bueno, otro día podemos discutir todas mis asegúnes con respecto al tema de los rankings. Y luego finalmente el tema del financiamiento, pues obviamente la gran duda es quién tiene que pagar por la educación. Y obviamente este es un eterno debate que difícilmente se puede resolver, pero simplemente sí me parece contextualizar la situación mexicana. La realidad es que México invierte poco en la educación superior. Ustedes pueden ver aquí los gastos totales en instituciones educativas, digamos, por fuente de financiamiento de México con respecto a pares de referencia. Y también ustedes pueden ver que ha tenido un decremento, un decrecimiento en el promedio anual de inversión que se hace, digamos, en el gastos totales desde escuelas primarias a universidades por estudiante de tiempo completo. Entonces, esto obviamente se agrega al desafío. Hay tantas cosas que hacer y aparte de todo eso resulta que no hay dinero para hacerlas, lo cual obviamente apunta hacia la necesidad, por supuesto, de redoblar esfuerzos en la búsqueda de mayor atención de los gobiernos con respecto al tema del financiamiento, pero esto lo tenemos que construir nuevamente con evidencia. Sin evidencia, pues no es más que ruido lo que hacemos. Y también esfuerzos de eficientización de nuestras posibilidades financieras en nuestras universidades y esfuerzos de diversificación de fuentes de financiamiento, que también sabemos que son escasas y que están altamente competidas, pero que es importante, por supuesto, enderezar esfuerzos en esta dirección. En el tema de internacionalización, solemos tener visiones más o menos confusas con respecto a qué es la internacionalización. Y obviamente también es nuestra responsabilidad tratar de educar a quienes deban educarse sobre qué es y qué no es la internacionalización. Las típicas interpretaciones erróneas que tenemos es que la internacionalización es movilidad, que la internacionalización está asociada con los rankings, que la internacionalización es firmar convenios, o que la internacionalización simplemente se logra por decreto, porque se les ocurrió ahora ponerlo en el plan y ahora ya de la noche a la mañana nos convertimos en una universidad internacional. Simplemente piensen en el tema de la movilidad. Por muchos esfuerzos que se hagan en el mundo, no pasaremos más que del 1 al 3% de los estudiantes que tengan la oportunidad de la movilidad. Y eso a lo que le apostamos un chorro de cosas.
y dejamos de lado el 97%, que es donde realmente tenemos que enfocar nuestros esfuerzos internacionalizadores. Y a toda esta maraña de problemas a las que yo me refería, se agrega la pandemia. Y la pandemia es algo que nadie esperaba, es un evento completamente inédito. Sucedió lo que jamás yo me imaginé que vería en mi vida, y es que literalmente todo el sistema de educación superior del mundo se paralizara. En las universidades tuvieron que hacer circo, maroma y teatro para poder atender lo urgente y hacer de lado lo importante. Para darles una idea del impacto que esto representa, estamos hablando de más de 200 millones de estudiantes en el mundo, estudiantes internacionales que han tenido que regresar a sus casas y los que se quedaron a sufrir, y que solamente a nivel global el 60% de los estudiantes han podido tener cierta continuidad en su educación por medios no presenciales. Ha habido casos privilegiados, el caso de donde yo trabajo ahora, fue muy interesante porque solamente tardaron 2 días en hacer la transición de lo presencial a lo virtual. En el caso de Estados Unidos, se tardaron hasta 1 mes en hacer esta transición. Y en el caso mexicano, las universidades estatales en México hicieron un verdadero esfuerzo para tratar de atender esta situación. No es lo mismo en otros países. Por ejemplo, en Brasil, una buena cantidad de las universidades federales, que serían el equivalente a las universidades autónomas de México, cerraron, simplemente dijeron aquí no vamos a abrir. Hoy en Ecuador, por ejemplo, o en Bolivia, perdón, todo el sistema de educación está paralizado hasta el verano del año próximo. Entonces, en México, el esfuerzo que han hecho las universidades, estoy seguro que la UADY es institución pionera en esto, ha sido verdaderamente extraordinario. No nada más en la atención de necesidades de los estudiantes, sino también en la atención de necesidades de la sociedad. ¿Es suficiente? No. Y por otra parte, yo diría, ¿tenemos estudiantes que no se han beneficiado de esto? Sí. ¿Y son estudiantes que ya tienen un déficit educativo? Ciertamente también. ¿Y qué estamos haciendo en las universidades para atender esto? Hablando de la brecha tecnológica, ustedes pueden ver ahí, en el caso mexicano, pues que la verdad es que no todos los hogares tienen acceso al Internet, no todos los hogares tienen dispositivos móviles. Y si incluso separamos entre lo rural y lo urbano, pues naturalmente que estamos viendo, por ejemplo, en las zonas rurales, ustedes lo pueden ver, solo el 20% de los hogares tienen computadora y solamente el 23% tienen acceso a cierto tipo de Internet. Y atraído al tema educativo, ustedes pueden ver aquí nuevamente el problema de la inequidad de oportunidades. Si los estudiantes están en escuelas pobres, lo cual quiere decir que son estudiantes pobres, la posibilidad de que haya computadoras ahí y en su casa es literalmente inexistente. En cambio, en el caso de los segmentos de mayor ingreso, naturalmente, vean ustedes el caso de Dinamarca en el extremo contrario, que independientemente del nivel socioeconómico hay este tipo de oportunidad. Así que en tiempos de la pandemia tenemos que reconocer que la educación ha sido dispareja, que no todo el mundo está teniendo a la conectividad y que por supuesto hay casos extremos, no es el caso mexicano, tal vez sí, pero esta por ejemplo es una fotografía de unos niños en Bolivia que han tenido que subir hasta la montaña para poder tener acceso al Internet. Y obviamente por ahí encontré yo esta cifra de la OCDE que señala que solo el 5% de los estudiantes pobres tienen computadora en el regreso a clases. Y a eso le agregamos el hecho de que nuestras universidades realmente no estábamos tan preparados. Había ciertos cursos que teníamos ya en línea y que ya sabíamos cómo funcionaban, pero la mayor parte de los cursos ha sido como que aprende rápido y transítate lo más rápido que puedas del Internet, del salón de clases al Internet. Es como decía, los profesores se han tenido que adaptar rápidamente, se han tenido que convertir en personajes multitarea, que no nada más tienen que saber dar clases, sino además tienen que saber usar las herramientas tecnológicas y entretener a los estudiantes y utilizar pedagogías digitales y tantas cosas más. No ha sido nada sencillo, es como alguien decía, pedirle a un conductor de un taxi que empiece a manejar un avión, pero resulta que su licencia de manejar está vencida, y además pedirle que mientras el avión está caminando le cambien una turbina al avión. O sea, por supuesto que ha sido un ritmo vertiginoso en los últimos 8 meses, en donde ha habido cosas súper interesantes de aprender. Hemos visto el caso
de profesores que eran altamente resistentes al uso de la tecnología y que ahora se han enamorado del uso de la tecnología. Hemos visto el caso de estudiantes que creían que tomar clases en Internet iba a ser la gran maravilla del mundo y que hoy se encuentran completamente, diríamos, agotados por la enseñanza y el aprendizaje en el Internet. En fin, han pasado cosas que nunca hubiéramos podido ver si no se hubiera presentado la pandemia y que hay que aprender de ellas. Por ejemplo, en la internacionalización, pues prácticamente desapareció del mapa, al menos entre aquellos que veían internacionalización como movilidad. Si ustedes revisan, por ejemplo, la popularidad de los términos de Google, ustedes pueden ver que el término cursos en línea se hizo muy popular y que el término estudio en el extranjero prácticamente desapareció del mapa. Así que hemos aprendido cosas, hemos aprendido que no estábamos preparados, hemos aprendido que el entorno operativo de las instituciones de educación superior es más débil de lo que nos imaginábamos, que la transición a lo remoto tampoco es la solución de todo, que necesitamos que nuestro liderazgo transite también a esta nueva realidad. Y el liderazgo me refiero no nada más a nivel de gobierno y de instituciones, incluso en el salón de clases o en el nuevo salón de clases. Hemos aprendido que las deficiencias que ya teníamos van a ser agua, lamentablemente, y que también hemos aprendido que ahora sí tenemos más herramientas para cuestionarnos esas cosas a las que yo me refería, que naturalmente no funcionaban y no esperamos que funcionen después de la pandemia. Hay desafíos, cómo minimizar el déficit de aprendizaje de los estudiantes, cómo resolver el problema de la brecha digital, cómo mantenemos interesados a los estudiantes, cómo garantizamos la seriedad de las evaluaciones, cómo atenuamos las implicaciones financieras que va a representar la crisis en tanto que esta impacta a la educación superior. Hay un estudio que hicieron en la Universidad Autónoma de Querétaro, preguntándole a los estudiantes cómo se sentían con las clases no presenciales. Las cifras son verdaderamente de dar preocupación. La mayor parte de los estudiantes ya no lo ven como algo interesante, novedoso, excitante, más bien lo ven como una carga. A nivel de los posgrados pasa lo mismo. La experiencia de los estudiantes para poder tener esta vivencia de lo educativo está poniéndose en tela de juicio. Este estudio que hizo Sonted preguntaba a los estudiantes qué hiciste mientras estabas en clase. Y los estudiantes dicen lo que estaban haciendo. La semana pasada me invitó una colega en México a dar una clase como profesor invitado en su curso en la universidad. Me llamó la atención que realmente vi solamente a la maestra y a un estudiante y el resto lo único que veía eran cuadritos. ¿Estaban ahí los estudiantes o no? La verdad es que no lo sé. Los estudiantes estaban dormidos, tal vez. Estaban jugando en línea, tal vez. Estaban viendo la televisión, chateando con otros amigos. Habrá algunos que no pusieron atención a lo que dije, probablemente sí. Así que el desafío es grande. Como dice Koslin, la cátedra es una excelente manera de enseñar, pero una terrible manera de aprender. Y lo que hemos hecho con Zoom es trasladar la cátedra del salón de clases a la computadora. No hemos transitado de lo presencial a lo virtual, sino de lo presencial a lo remoto, que no necesariamente quiere decir que sea virtual. Y obviamente que el desafío es grande y la verdad es que el esfuerzo heroico de los docentes ha sido bastante fuerte, pero obviamente para ellos también representan grandes problemas, falta de motivación de los estudiantes, cómo evaluar, etcétera. Y también son seres humanos que también sufren del aislamiento y de la crisis también en lo personal. Un estudio que hizo la Universidad de Yale señala claramente que los profesores tampoco se encuentran en el mejor estado, diríamos, de ánimo con respecto a esta circunstancia. Así que, pues, hemos aprendido, por ejemplo, que los tiempos de enseñanza deban acortarse. Hemos aprendido que hay que utilizar aprendizajes significativos, usar pedagogías digitales, que hay que hacer que las actividades que se diseñen hagan que los estudiantes estén participando. Tenemos que volver al método socrático, que es darle significado al aprendizaje, y también que los docentes tienen que volver a aprender, volverse estudiantes. Tenemos que, por supuesto, balancear más allá del aprendizaje sincrónico a la pantalla, por supuesto que asegurar la equidad en el acceso, asegurar que la pedagogía realmente involucre a los estudiantes y, por supuesto, que como profesores nos preparemos para esta nueva realidad como estudiantes. En el corto plazo, la realidad económica
por supuesto que va a afectar a las instituciones de educación superior, no me cabe la menor duda. Y esto, por supuesto, que va a tener implicaciones de corto plazo. Ya las estamos viendo. Hay una contracción económica en el mundo. México no es la excepción. Hay menos dinero en el gobierno y hay menos dinero en las familias. Los estudiantes están desertando, otros están decidiendo no continuar por lo pronto. No hay estudiantes internacionales, o muy pocos, y las universidades hoy todavía no pueden operar regularmente. Y seguramente, como van las cosas, cuando menos un semestre más, probablemente seguiremos en una circunstancia de incertidumbre muy similar. Los rectores de las universidades tienen un trabajo nada sencillo. Tienen que estar pensando en problemas, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, si sus universidades van a sobrevivir, no si los estudiantes van a tomar clases presenciales o no. Es realmente, verdaderamente complicado. Hay un escenario por ahí que se hizo. ¿Qué pasaría si siguen las clases en línea? En el caso de Estados Unidos, y esta gráfica claramente dice que si se da el escenario 3, que es continuar en línea hasta el verano del 2021, hay una buena cantidad de universidades que esperan brutales reducciones en su capacidad de operación. Y a esto le agregamos el contexto tecnológico como gran área de oportunidad, pero también de complicación. Por una parte, desde el COVID hemos visto que se ha habido una proliferación en el uso de las tecnologías. También sabemos que hay un creciente proceso de robotización. Ustedes lo vieron en el caso mexicano. ¿Cuántos procesos había en donde ustedes tenían que ir físicamente a algún lugar que automáticamente, por la misma necesidad, se tuvieron que hacer automatizados? Y que eso, por supuesto, tiene un efecto en todos los ámbitos que tienen que ver con la generación de valor alrededor de ellos. Y esto aplica también incluso a las profesiones. ¿Cuántas de nuestras profesiones tendrán que migrar o probablemente desaparecer? Este análisis dice que un cirujano va a tardar como unos aproximadamente 40 años para que una máquina haga mejor las cirugías que los seres humanos. Pero yo hace poquito, cuando vivía en la India, un día estaba viajando y encontré este letrero en un aeropuerto en donde decían que la máquina de cirugía Da Vinci ya había hecho 780 cirugías en solamente 2 años, así que resulta que la máquina tampoco está tan lejana. Así que el futuro, de tal parece que en este escenario raro nos ha alcanzado. Es una nueva realidad que tenemos que ver con lentes diferentes, es una nueva normalidad en donde lo inimaginable hoy es posible, como es este estadio en Corea que lo llenan con fotos, o esta iglesia en Italia que la llenan con fotografías de los feligreses, o la Meca, si antes estaba llena, ahora está completamente vacía, o si en un restaurante hay que poner barreras entre los comensales, o en una línea de producción, o aquí en Qatar, por ejemplo, donde tienen que poner maniquíes para asegurar el distanciamiento social en los restaurantes, o que las personas no se pueden tocar, no pueden abrazarse, o que la señalética tiene que cambiar, o que los niños tienen que tener barreras que los separen, o que hay que volver a enseñar a través de la televisión, como está pasando en México, o que hay que inventar nuevas maneras de hacer las mascarillas, o incluso que las universidades, que antes estaban tan llenas de gente, rebosantes, con graduaciones masivas, fastuosas, de repente se quedaron solas, sin alumnos, hasta con graduaciones virtuales, donde a veces inclusive tuvieron que utilizar robots para las graduaciones. Piensen ustedes, hace 10 meses, ¿cuántos de los que están presenciando esta conferencia sabían que era Zoom? Yo no sabía. Yo utilizaba Webex en el Banco Mundial. Yo no sabía que existía Zoom y cómo funcionaba. Hoy en día, ustedes lo pueden ver aquí, en diciembre del 2019, los usuarios diarios de Internet en Zoom en el mundo, en millones, han pasado de 10 millones a 300 millones y hoy en día probablemente sean casi 500 millones. Así que de repente esta idea de Zoom como proveedor, de repente como que se convierte en nuestra nueva universidad. Y la interacción social entre los alumnos también, nos guste o no, también necesariamente está cambiando y tendrá que cambiar. ¿Por qué? Porque en esta nueva realidad, por supuesto que todo es impensable. Hay incertidumbre y ansiedad y es momento
en todo este escenario complejo de que cuestionemos nuestros dogmas y nuestros supuestos tradicionales. ¿Quién nos dijo que la internacionalización es nada más movilidad? ¿Quién nos dijo qué es lo que aprenden los estudiantes? ¿Quién nos dijo que la carga académica de nuestras universidades está muy lineal y muy delgadita? ¿Quién nos dijo que los rankings son importantes? ¿Para qué es la educación? ¿Es para el trabajo nada más o también, sobre todo, para la vida y la ciudadanía responsable? Estos son solamente algunos de los cuestionamientos que yo los invito a que ustedes se hagan en este repensar de la universidad que quieren tener para el futuro, de la UADY nueva, versión 2.0, 3.0 o el número que le quieran poner, que ustedes quieran diseñar. Vale la pena pensar que como hemos segmentado el conocimiento en nuestras universidades, no siempre refleja la realidad del mundo al que van los estudiantes. Vale la pena cuestionarse si los estudiantes están aprendiendo solamente para memorizar, para recordar el día del examen, o si realmente los estamos formando en este método socrático para crear y evaluar. Vale la pena pensar si solamente nuestro papel como profesores es propiciar la adquisición del conocimiento, o si realmente estamos provocando ya no la asimilación, sino la aplicación, sino además la adaptación del conocimiento. Ese es justo a lo que tenemos que tratar de llegar. Vale la pena cuestionar si con este exceso de los aditamentos tecnológicos no estamos alienando la capacidad de los estudiantes de utilizar sus mejores herramientas, que es su capacidad realmente de discernir, de pensar, de cuestionar, de criticar y de construir conocimiento. Vale la pena pensar si nuestros estudiantes no debemos darles una formación más humanista. Vale la pena pensar que tenemos que darles más herramientas para la vida misma, no nada más para la profesión. Que tenemos que darles más herramientas, no nada más para ciertas aptitudes, pero sobre todo para ciertas actitudes ante la vida. Yo creo que el profesional del futuro va a ser aquel que tenga capacidad de ajustarse, adaptarse, reinventarse, no necesariamente ser el especialista de una microproporción de conocimiento del mundo, sino además, sobre todo, la persona que tiene capacidad de esta visión de helicóptero, de poderse transitar entre diversos mundos profesionales y de entornos sociales. Y eso implica que el currículum de nuestras universidades deje de ser rígido, que sea un currículum que se enfoque, sí, a lo técnico, a lo disciplinario, pero sobre todo a lo metadisciplinario, a aquello que hace que el estudiante también se constituya o se convierta en persona cambiante y adaptable. Yo creo que los egresados que requiere el nuevo contexto son personas que estén bien preparados en su disciplina, en su profesión, pero además de eso, que sepan trabajar en equipo, que sepan adaptarse a entornos multiculturales diversos, que sepan entender lo que pasa en el mundo y sobre todo también tener un profundo sentido de responsabilidad local en su comunidad, que sepan, por supuesto, hablar cuando menos un segundo idioma, que sepan utilizar las herramientas de la tecnología informática, las herramientas digitales y sobre todo que hayamos logrado despertar en ellos la curiosidad, el apetito, el interés, la metodología y la disciplina para que puedan seguir aprendiendo el resto de su vida. Eso es lo que mejor podemos hacer por ellos, porque mucho de lo que aprenden hoy tal vez no sirva mañana, pero si aprenden a seguir aprendiendo, si aprenden a seguirse adaptando, a seguir cambiando, seguramente van a ser profesionistas exitosos. Y en esta brecha entre lo que saben y debieran saber los egresados, hay elementos que no se aprenden en una clase. Yo no los invitaría a que dijeran, hagan una clase de integridad o una clase de confiabilidad o de flexibilidad. No, lo que tenemos que hacer es imbuir ese tipo de elementos en la formación de los estudiantes, en las actividades curriculares y en las actividades extracurriculares. Y para ello necesitamos a los docentes. Si los docentes no están convencidos de esto, si no están enamorados de esta idea de que sí pueden transformar a esos nuevos mexicanos y yucatecos que queremos,
difícilmente se podrán cambiar las cosas. Y esto también implica que nos acerquemos más a los niveles previos de la educación superior, porque la mayor parte de estas habilidades, para cuando los muchachos llegaron a la universidad ya es tarde, ya el árbol ya se torció. Tenemos que contribuir desde la universidad a que esas habilidades se adquieran adecuadamente y de manera articulada desde los niveles previos de la educación. Tenemos que acercar más nuestras universidades a los niveles previos de la educación. Así que, en resumen, yo creo que este es un momento en donde tenemos la oportunidad para un rol renovado, diríamos, de la educación superior, que forme, sí, personas globales, competitivas, pero también comprometidas con su comunidad. Yo a esto lo refiero como un momento de alineamiento de planetas, que nos da la oportunidad de repensar nuestros paradigmas en la educación superior. Hay un estudio que hicimos en la Fundación Qatar, que les recomiendo que ustedes consulten. Aquí está la cita, el link, el hipervínculo, y si me envían un correo electrónico, que por ahí aparece de vez en cuando en mi presentación, les puedo enviar este link y también les puedo enviar copia de mi presentación, por supuesto. En donde en este estudio nos hemos atrevido a pensar precisamente en estos modelos innovadores de educación superior. ¿Qué tipo de universidades podemos concebir? ¿Cómo podemos hacer universidades que tengan elementos que rompan precisamente con esos muros de la tradición que hemos creado en nuestras instituciones de educación superior? Pensar, por ejemplo, como lo han hecho en Malasia, en buscar maneras diferentes de medir el aprendizaje, en buscar maneras diferentes de incorporar las experiencias de aprendizaje fuera del salón de clases. Sé que, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Yucatán han estado trabajando el tema de la educación dual. Ese es importantísimo, porque es precisamente abrir la universidad a la comunidad, abrir la universidad hacia las experiencias prácticas y darle, por supuesto, un sentido académico y un sentido de formación integral. Acercar a los empleadores a las aulas y también a los representantes de la sociedad civil, reconociendo que no nada más se aprende en el salón de clases, sino fuera del salón de clases. Hay universidades, no sé el caso de la Yucatán, que ya están empezando a trabajar esta idea de reconocer los aprendizajes fuera del aula, de aceptar, por ejemplo, la posibilidad de que un estudiante pueda tomar cursos por su cuenta y venga a certificar sus conocimientos. Esto implica, por supuesto, en el caso de Malasia, le apostaron a tiempo a los aprendizajes asincrónicos y obviamente con la crisis eso les dio una gran ventaja, estimulando la sensibilidad de los estudiantes con su entorno. Qué gran instrumento tienen las universidades mexicanas que se llama servicio social, que ya lo quisiéramos tener en muchas partes del mundo, pero que también lo aprovechamos. ¿Qué tanto se convierte el servicio social simplemente en un requisito o en una traba o en simplemente mano de obra barata para sacar fotocopias? Entonces, si no le damos este sentido de verdadero servicio social y de aprendizaje, difícilmente capitalizaremos esta oportunidad. Y en el caso de México hay experiencias muy interesantes. Aparte de lo que ustedes están haciendo en la Universidad de Yucatán, les cuento, por ejemplo, el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, mi alma mater, en donde ahí precisamente hicieron esta transición radical de su concepto de qué vemos en los estudiantes. Hicieron la clusterización del conocimiento, tratando de crear más que materias, bloques de conocimiento de los estudiantes. Hicieron un esfuerzo de personalización del aprendizaje de los estudiantes, además con salidas laterales, con la posibilidad de que los estudiantes puedan tomar contenidos de diversas áreas y que haya reconocimiento de aprendizajes acumulados, y con la posibilidad de crear un plan curricular que realmente esté basado en los alumnos más que en los profesores. La Universidad de San Luis Potosí en un año logró revisar el total de sus casi 100, creo que son 98, no sé si eran ya 100 carreras universitarias con este currículum. Así que hay casos concretos en México que ustedes pueden utilizar como referencia. Tenemos que cambiar el paradigma de qué enseñamos y cómo enseñamos. En el salón de clases tradicional, la función del profesor es ordenar a los estudiantes entre el que sacó el 10 al que sacó el 5. Y la función tradicional es el profesor como
como el gran, diríamos, transmisor de información y conocimiento y el estudiante como la gran esponja. Entonces tenemos que cambiar este paradigma en donde empoderemos y hagamos responsables, por supuesto, a los estudiantes de su propio proceso de aprendizaje. Las expectativas e incentivos que tenemos en la educación con respecto a los que existen en el mercado de trabajo, por ejemplo, son muy diferentes. Tenemos que tratar de acercar estas perspectivas para con ello ayudar a que los estudiantes realmente puedan insertarse de manera adecuada en el mundo del trabajo y en la sociedad. Afortunadamente, los profesores cada vez van a ser más importantes. Hoy en día, quienes me están escuchando en esta presentación y son padres de familia, saben que, digamos, añoran la oportunidad de que sus hijos se vayan a la clase para que puedan hacer ustedes sus cosas. O sea, hay por supuesto que un reconocimiento y una validación importante del papel de los profesores, pero hay que redefinir este papel. Tenemos que pensar que nuestros académicos se conviertan más que formadores, se conviertan en facilitadores del propio desarrollo integral de los estudiantes. Y no nada más para el trabajo, sino sobre todo para la ciudadanía y la sociedad en su conjunto. Así que hay muchos escenarios en donde podemos trabajar. Ustedes no nada más están en la decisión de si abrir o cerrar, sino más bien al abrir, ¿cómo abrir? ¿Qué alternativas abrir? Hay universidades, por ejemplo, que han decidido crear burbujas de aprendizaje o que han decidido transitar a un currículum concentrado o hacia un modelo tutorial o hacia módulos de aprendizaje. Hay muchos escenarios que ustedes pueden explorar en esta reinvención de la universidad. Simplemente termino, digamos, cerrando con esta reflexión de que ¿quién nos dijo que la universidad no puede cambiar? Por supuesto que la universidad puede y debe cambiar, todo está cambiando. Y obviamente esto implica que innovemos, que pensemos, que actuemos más allá de lo convencional, que propiciemos un pensamiento creativo, que dejemos que nuestro intelecto como académicos, digamos, se vaya a escenarios inusuales, que pensemos fuera de lo común. ¿Qué mejor espacio que la universidad para hacerlo? Que de alguna manera transitemos de pensamientos convergentes a pensamientos divergentes, que nos atrevemos a pensar que precisamente más que negar que no se pueden hacer las cosas, nos atrevemos a no rechazar ningún camino, a estudiar todos los posibles caminos y por supuesto a decidir de manera racional. ¿Qué mejor que la universidad para hacer esto? No se nos olvide que estamos viviendo el experimento social más importante de la historia contemporánea de la humanidad. ¿Qué estamos aprendiendo de ello? ¿De qué manera estamos aprendiendo en este gran experimento social aquellas cosas que sirven, que son banales y fútiles y aquellas que no lo son? Hay áreas de oportunidad interesantes para hacer esta disrupción planeada en la educación superior. Por ejemplo, podemos tener una articulación más inteligente con los niveles previos de la educación y dentro de nuestro propio sistema y dentro de nuestra propia institución. Díganme si no hay margen para que articulemos mejor nuestros programas académicos. Tenemos la oportunidad, por ejemplo, de reconocer aprendizajes previos. En la India lo hicieron. Decidieron que el 20% del currículum los estudiantes lo tenían que aprender por su cuenta y que la universidad simplemente iba a certificarles este conocimiento con las debidas pruebas de evaluación. En el caso mexicano, a veces somos más papistas que el Papa. Cuando una persona aprende algo fuera de la universidad, nunca sabemos si los estudiantes que estaban en la universidad aprendieron todo lo que el sílabus decía, pero aquella persona que viene de afuera, nos ponemos súper rígidos y decidimos que esta materia no equivale a lo que aprendiste a lo que pudiste haber aprendido conmigo, porque no tienes tal contenido que sí tenemos en nuestros sílabos. Tenemos, por supuesto, margen para mayor flexibilidad, para permitir que los estudiantes, si ya ofrecemos tantos cursos, puedan aprender de tantos cursos sin necesidad de que nosotros seamos los que pongamos la camisa de fuerza y que digamos, de aquí no te puedes salir. Tenemos, por supuesto, hemos aprendido muchísimo con respecto a qué sirve y no sirve en la enseñanza híbrida. Tenemos que hacer más esfuerzos para acercar a la comunidad
a la universidad y la universidad a la comunidad. Podemos hacer esfuerzos de aprendizaje invertido, que es una técnica de lo más interesante. Me ha tocado ver esto en muchos países, veo pocos esfuerzos de este tipo en el caso mexicano. Programas de movilidad virtual, dado que no viajan los estudiantes y necesitamos internacionalizarlos, ¿de qué manera aprovechar esta oportunidad para estos aprendizajes virtuales internacionalizados? Y también para internacionalizar en casa, para hacer esfuerzos de internacionalización no para el 3%, sino para el 100% de nuestros estudiantes. Esto implica, insisto, recuerden ustedes, a nuestro triángulo virtuoso, aprender más allá de lo convencional. La paradoja de nuestros tiempos es que las universidades son el mejor lugar para cambiar cosas, pero al mismo tiempo son bastante resistentes al cambio. A veces por la tradición, la profesión, el prestigio, la acreditación, la burocracia, la política, y podemos seguir con la lista de las razones por las que no podemos cambiar. Pero yo creo que sí podemos cambiar. Y los gobiernos tienen que hacer cosas, no me cabe la menor duda. Pero si nos vamos a esperar a que los gobiernos hagan, capaz de que hacen lo que no queremos. Las instituciones de educación superior pueden cambiar y deben cambiar. Entonces yo les preguntaría a ustedes para concluir, ¿qué están haciendo en la Universidad de Yucatán? ¿Están siendo reactivos? Simplemente así, digamos, reaccionando a los embates de afuera. ¿Están siendo pasivos, simplemente viendo los toros desde la barrera? ¿Están emulando, simplemente copiando los que otros hacen? ¿O si realmente como universidad están siendo una universidad activa y proactiva ante esta nueva realidad? Yo estoy casi seguro, tengo la certeza, porque sé de la Universidad de Yucatán, que son una universidad que está siendo activa y proactiva. Y eso, por supuesto, que tenemos que valorarlo, celebrarlo y potenciarlo. Lo que sí no podemos hacer es ejercer el arte de la ambigüedad, que es continuar haciendo lo mismo, aunque esperando diversos resultados. O simplemente tampoco podemos decir que no vamos a hacer nada. O tampoco podemos decir que de todas maneras las cosas no cambian, porque realmente nunca han cambiado. O que tampoco podemos decir que hay que echarle la culpa a los demás, como lo solemos hacer cuando hablamos de qué mal vienen preparados los estudiantes de la educación previa a las universidades. Yo sueño en universidades que sean más flexibles, innovadoras, emprendedoras, que le tengan menos miedo al cambio y que se atrevan a colaborar más y mejor y que sean más internacionales, pero también más comprometidas con su comunidad. Y esto implica otro tipo de liderazgo de todos los que están escuchándome, desde el salón de clase hasta todos los niveles de gestión de la institución. Liderazgo que se atreva, insisto, a tratar de precisamente asumir nuevas realidades. Y por supuesto que no hay fórmulas mágicas. Lo que puede ser que funcione en la Autónoma de Yucatán puede ser que no funcione en otra y viceversa. Termino simplemente con 2 o 3 citas. La primera de Charles Darwin, que dijo que los únicos que sobreviven son los que tengan capacidad de adaptarse. No necesariamente los más fuertes ni los más inteligentes. ¿Qué tanta capacidad la universidad tiene para adaptarse? La segunda y penúltima cita es de Rubén Darío, que de manera muy poética, nuestro poeta latinoamericano, hablaba de que el futuro y el pasado no dejan de ser ilusiones o cosas que ya no podemos hacer. Lo único que podemos controlar, definir, actuar en ello es el presente. Yo soy un convencido de que el futuro no se adivina, tampoco se extrapola. El futuro se construye. Y este ejercicio de construcción del futuro de la Universidad de Yucatán es el que ustedes tienen en sus manos. Y mi última cita es de Paul Valéry, que en 1931 dijo: lo que nos desconcierta en nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que solía ser. Así que pues les agradezco muchísimo su paciencia y espero que estas reflexiones hayan contribuido a confundirlos. Si es así, creo que el propósito se logró. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Como bien dice, nos deja mucho por reflexionar, por pensar, por cuestionar. Y bueno, damos inicio en este momento a un segmento de preguntas por parte de las personas que están conectadas en la red. Patricia González
pregunta, ¿hay ejemplos de universidades que hayan superado la acredicionitis, que por lo general está ligada al acceso a mayores recursos para su funcionamiento cotidiano? Porque básicamente ahí es donde se entrampan las instituciones públicas principalmente. Si no acreditas, no hay recursos. ¿Cómo es en Qatar? En Qatar no existe sistema de acreditación, con eso les digo todo, simple y sencillamente. Diríamos, lo que tenemos que hacer es transitar de la idea de la acreditación como meta a la acreditación como medio para la meta. O sea, yo creo que la acreditación es importante, no me malinterpreten. La acreditación es importante, pero tenemos que ver la acreditación como un medio para, no como el objetivo a lograr, que es donde a veces nos hemos confundido un poquito, ¿no? O sea, a veces hemos pensado que lo que hay que hacer es lograr la acreditación por lograrla. Lo mismo pasa con los rankings. Hay que llegar al ranking porque hay que llegar. Y no estamos pensando que el ranking también no deja de ser más que un medio o un instrumento para, en este caso, tener una institución, en el caso de acreditación también, una institución que cumple lo que dice que se supone que tiene que cumplir. Lo que la acreditación en sus comienzos, desde su conceptualización claramente definida, es decir, lo que la acreditación busca es que una institución tenga la capacidad de demostrar que lo que dice que hace, lo hace y que lo hace bien. Si una universidad dice que está formando los mejores profesionistas del mundo, pues que demuestre que está formando los mejores profesionistas del mundo. Si la universidad en su visión y su misión y en su definición estratégica está diciendo que va a resolver todos los problemas de México, pues que demuestre que está resolviendo todos los problemas de México, si no, mejor que no lo diga. Y todo eso se llama la cultura de la efectividad institucional. Entonces, lo que tenemos que hacer es luchar por la cultura de la efectividad institucional, utilizar los instrumentos para ello, y la acreditación es uno de ellos, los mismos rankings también son uno de ellos, pero no pensar que ya simplemente llegamos a la acreditación, conseguimos la estrellita, nos dieron un diploma, salió en los periódicos, lo agregamos a la publicidad de la universidad y seguimos enseñando y dando clases exactamente igual que como lo hacíamos antes. Eso no es precisamente lograr esta cultura de la efectividad institucional. Parece ser que la línea está cerrada, María José. Ok, perdón, discúlpeme. El ingeniero Carlos Estrada le agradece mucho, doctor Marmolejo, le felicita por su presentación y nos pregunta qué recomendaciones nos puede dar para seleccionar los contenidos verdaderamente importantes para una formación de calidad. Bueno, obviamente para cada problema complejo hay una solución sencilla, pero que está equivocada. Entonces, por supuesto que no hay una solución sencilla. Para un problema complejo es una solución compleja. Y naturalmente que depende de muchos factores. ¿De qué depende? Bueno, depende de la definición de los perfiles del tipo de egresados que estamos tratando de tener y consecuentemente de la determinación de las cosas que tienen que aprender y saber nuestros egresados para que efectivamente tengan ese perfil. Esto es algo que tampoco podemos ni debemos hacer unilateralmente como históricamente lo hemos hecho. Históricamente, ustedes lo saben, ¿cómo le hacemos? Nos sentamos los académicos y en en esta reunión cupular decidimos, así como personajes cercanos a Dios, que nosotros sabemos toda la verdad absoluta y que somos los que vamos a determinar lo que deben saber los profesionistas. Y hacemos esfuerzos en ocasiones, de requisito para hacer el estudio de, ¿cómo le llaman en México? Tiene un nombre medio rimbombante, determinación de necesidades del mercado, el contexto, ya no me acuerdo cómo le llaman, para decir que efectivamente hay demanda de este tipo de profesionistas y que consecuentemente todos los que egresen van a tener trabajo y todos felices de la vida. Y lo vamos a revisar dentro de 5 años a ver si funcionó o no funcionó. Así no es la cosa. Tenemos que establecer sistemas de seguimiento de los egresados que funcionen, no nada más como requisito de la acreditación,
sino precisamente como proveedores de la información que necesitamos para saber cuáles son estas habilidades. Necesitamos tener esfuerzos de acercamiento entre la universidad y los empleadores, porque al final de cuentas también los empleadores muchas veces tampoco saben lo que quieren. Entonces también tenemos que educarlos en el sentido de decir, a ver, no nada más que lo que necesitas, sino qué es lo que vas a necesitar en el futuro. Al final de cuentas en todo este sentido, es crear sistemas dinámicos de información, de inteligencia, perdón por el uso del término, de inteligencia, que nos permitan precisamente normar, formar, guiar, informar las decisiones que tengamos que hacer en la universidad, en lo académico y por supuesto que también en lo operativo y en lo estratégico. Doctor, pues bueno, tiene muchísimas felicitaciones en la página de Facebook que ya tendrá usted tiempo para leer. Sabemos que tiene otro compromiso, por lo cual le agradezco infinitamente habernos podido acompañar esta mañana para nosotros, para usted ya la noche. Y cedo en este momento la palabra al doctor José de Jesús Williams, rector de nuestra universidad, para que formalmente se despida de usted y de las personas que están acompañándonos a través de la página de Facebook de nuestra universidad. Gracias, doctor. Gracias, María. Pues muchísimas gracias, doctor Francisco Marmolejo, como siempre, muy interesante sus reflexiones y verdaderamente agradecerles esa oportunidad que nos dio de compartirnos su experiencia. Para nuestra comunidad creo que es un espacio importante porque se tocaron temas que no son temas que van a venir, sino son temas que ya tenemos a nivel mundial en lo que tiene que ver con la educación superior. Y en este sentido estaremos, por supuesto, analizando todo esto que nos comentó y, por supuesto, tomando en consideración elementos importantes y que, de alguna manera, como usted lo comentó, esa nueva normalidad obviamente nos ha traído un cambio de contexto diferente donde implica, por supuesto, cómo reinventarnos para mantenernos vigentes y pertinentes en un contexto totalmente diferente, ¿no? Y que podamos, por supuesto, cumplir y satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, por supuesto, del entorno social, de los empleadores y de la sociedad en general, sobre todo como universidad pública que somos y donde estamos enclavados, ¿no? No le quito más su tiempo, sabemos que tiene usted otra importante conferencia y de verdad, como siempre, doctor Marmolejo, muchísimas gracias y que tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Williams. Gracias nuevamente por la invitación, ha sido un verdadero placer y nuevamente enhorabuena por el esfuerzo que están haciendo en la Universidad Autónoma de Yucatán. Espero en el futuro que se dé la oportunidad de estar físicamente en esa entrañable tierra, probando una deliciosa, no sé, ya mejor no digo, así lo dejamos, algo sabroso de Yucatán. Está usted invitado, ya lo sabe, que se lo he dicho muchas veces, esta es su casa. Bienvenido. Muchísimas gracias, señor rector, un placer. Gracias igualmente. Hasta luego. Muchísimas gracias nuevamente a todos por habernos acompañado. Les invitamos a la siguiente actividad que está programada para el 2 de diciembre a las 9 horas. Será la conferencia La Gran Transición, retos y oportunidades del cambio tecnológico exponencial y el papel de la educación superior de cómo afrontarlas, la cual será impartida por el doctor José Ramón López Portillo Romano. 2 de diciembre, 9 horas a través de este medio. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una excelente mañana.